Bienvenidos a Lámpara y Lumbrera, un espacio para reflexionar. 3, 2, comenzamos. Bueno, en esta noche quiero compartir con ustedes acerca del Señor Jesucristo revelado en el libro de Proverbios, como pudieron verlo en la invitación. Y es curioso que en el libro de Proverbios no aparece una referencia directa en cuanto al Señor Jesucristo, ni profética, ni de algún tipo de tipología, o como lo hemos visto en algún otro libro, el Señor Jesucristo como en una prefiguración o algo así. Podemos pensar en cuanto a la sabiduría, es un libro lleno de sabiduría, el libro de Proverbios, pero es curioso que la sabiduría en el libro de Proverbios comúnmente se le identifica como en un término femenino. Dice yo la sabiduría y fui engendrada y se refiere más bien en un término femenino, por lo cual no podemos relacionar directamente a la sabiduría como tal con el Señor Jesús, pero obviamente es algo que el Señor Jesús tenía, era un hombre sabio. Ahorita vamos a ver una serie de pasajes donde nos hablan de la sabiduría del Señor Jesús. Algunos ya los hemos mencionado, me gustan mucho esos pasajes donde el Señor Jesús expresa esa sabiduría muy claro, ¿no? Yo creo que todo lo que él dijo obviamente estaba lleno de sabiduría, todo lo que hizo también estaba lleno de sabiduría, pero en esos pasajes nos deja ver muy clara la sabiduría del Señor. Y vamos a ver otros pasajes donde también directamente se habla de la sabiduría que tenía nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no voy a mencionar propiamente un pasaje directo en el cual haga alusión al Señor Jesucristo como lo hemos hecho en algunos otros pasajes, como en el de Salmos. Los 3 días que estuvimos estudiando los Salmos, fueron muchísimos pasajes los que estuvimos viendo para ver las profecías que estaban, el cumplimiento de ellas o dónde se mencionaba que se habían cumplido, y fueron muchos pasajes los que estuvimos considerando. Pero creo que, como pues les decía, en esa ocasión fue algo también rico, hablando en cuestiones de las cosas de Dios, algo deleitoso también el poder leer. Ciertamente fue muy rápido y saltábamos de un pasaje a otro y revisábamos otro y cosas así, pero bueno, sigo ofreciéndoles los audios para quien guste, se los puedo enviar. Vamos entonces a comenzar ya de lleno con el libro de Proverbios. Y miren, quiero que, ya dicho esto, que el libro de Proverbios es un libro lleno de sabiduría, de tapa a tapa hay sabiduría por todas partes. Quiero también que tengamos claro en nuestro corazón que el libro de Proverbios no es un libro de promesas. Esto es haciendo un paréntesis nada más, porque muchos toman algunos pasajes de Proverbios como si fueran promesas que Dios nos dio, y no es así. El libro de Proverbios nos habla más bien de principios de vida. ¿A qué me refiero con esto? Hay, por ejemplo, un proverbio donde dice que el que temprano se levanta a labrar su tierra se saciará de pan. No es una promesa como tal, porque conocemos gente que ha trabajado muy duro para sembrar su campo y de repente viene una sequía de aquellas y no se le da pero ni hierba en ese campo. Entonces, lo que nos trata de decir el libro de Proverbios son principios de vida, que es más probable que si tú te levantas temprano a trabajar, puedas saciarte de pan, es decir, puedas tener los recursos para poder salir, ¿no? Lo contrario es que si no lo haces, si eres una persona que no trabaja, que está solamente pasando el rato, entonces pues posiblemente carezcas de pan. ¿Por qué digo que es principios de vida? Porque conocemos, quizá algunos de ustedes conozcan gente que no trabaja, que tal vez, no sé, por alguna situación sus papás tienen mucho dinero, cosas así, y esta persona más bien es alguien que no trabaja, que está con los amigos, que está solamente en el relajo, como decimos coloquialmente, y es gente que tiene mucho dinero, buenos carros, que goza de buena ropa y cosas así. Entonces podemos ver ahí cómo ciertas cosas no son, insisto, promesas, no es que se cumplan tal cual, sino que son principios de vida. El libro de Proverbios nos exhorta a vivir una vida de diligencia, de esfuerzo, de trabajo, obviamente de sabiduría, escuchar los consejos. Entonces, principalmente eso es en lo que se basa el libro de Proverbios, y es algo también que el Señor Jesucristo nos enseñó de cómo debemos nosotros de vivir. Él nos lo enseñó muchas veces, sobre todo uno de esos pasajes muy conocidos, que es lo que conocemos como el Sermón del Monte. Ahí nos habla mucha sabiduría el Señor Jesucristo de lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. Entonces el Señor Jesucristo nos habla también de cómo debemos de vivir la vida. Pero vamos a ver una profecía, vamos a Isaías, por favor. Curiosamente, insisto, sí vamos a leer Proverbios, pero nos vamos a enfocar más en otros
pasajes que en el libro de Proverbios, pero acompáñenme a Isaías capítulo 11. Vamos a leer una profecía acerca del Señor Jesucristo. Esto es algo que está profetizado acerca de él. Y voy a leer a partir del verso 1, Isaías 11:1. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Nos dice en el verso 2 que reposará sobre él el espíritu de Jehová. Recordemos cuando el Señor Jesucristo comienza a predicar, o en algún momento que les enseña, dice la Biblia que él va a la sinagoga, pide el libro o el rollo del profeta Isaías, y dice que busca en el libro la parte donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y comienza a leer esa porción, y dice: hoy se ha cumplido esta escritura, haciendo obviamente alusión a sí mismo y diciendo que el Espíritu de Jehová estaba sobre él. ¿Qué es lo que dice aquí? El Espíritu de Jehová reposará sobre él, y dice que será un espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. La sabiduría y el temor de Jehová van muy de la mano, van siempre muy unidos. No podemos separar, no podemos decir que alguien es sabio hablando en términos del conocimiento de Dios, porque vamos a ver también un pasaje donde se nos menciona que hay dos tipos de sabiduría, pero enfocándolo obviamente a la sabiduría que proviene de Dios. No puede haber una persona sabia y sin temor de Jehová. Puede ser que haya una persona sabia y que después pierda el temor de Jehová, como sucedió con Salomón, que fue una persona sabia, temerosa de Dios, pero que después con el paso del tiempo se alejó de tanto de la sabiduría como del temor de Dios. Y yo espero, por lo que puedo leer también en el libro de Eclesiastés, que es un libro que podemos entender, escribió Salomón muy posiblemente, y lo escribió ya al final de su vida, donde también nos muestra, nos da esa como esa luz que él se arrepintió. Esperemos que así haya sido, porque después de todo lo que trabajó para Dios sería muy triste que se haya perdido y que no pueda estar con el Señor para siempre, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Lo que voy es que nosotros debemos de tener en cuenta que la sabiduría siempre va muy de la mano con el temor de Jehová. ¿Y qué es el temor de Jehová? Pues apartarnos del mal. Eso lo dice también la Biblia. El temor de Jehová es apartarse del mal, y la sabiduría es hacer el bien. Ahí vemos complementado, aunque también podemos pensar que una persona sabia no va a hacer algo malo, pero juntando los dos términos, tanto la sabiduría de Dios y el temor de Dios, la sabiduría nos va a llevar a hacer el bien, y el temor de Dios nos va a llevar a no hacer el mal, que es lo que en algún otro momento hemos hablado, que es la santidad. La santidad es dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. La sabiduría nos lleva a hacer lo bueno, y el temor de Jehová nos aparta del mal, nos aleja de hacer las cosas malas. Entonces dice aquí en Isaías que sobre el Señor Jesucristo iba a reposar el Espíritu de Jehová, y dice que parte de las características del Espíritu de Jehová es un espíritu de sabiduría. Entonces el Señor Jesús fue alguien sabio. Ahora vamos a ver, cuando el Señor Jesús es aún pequeño, vamos a ver qué dice la Biblia desde su infancia acerca de el Señor Jesús. Curiosamente, de las pocas cosas que se mencionan de la infancia del Señor Jesús son estas. Digo curiosamente entre comillas, porque sabemos que Dios tiene todo planeado, no es que haya sido casualidad, pero podemos ver que de las pocas cosas que se mencionan del Señor Jesucristo en su infancia son estas que vamos a leer. Por favor, acompáñenme a Lucas capítulo 2, al Evangelio de Lucas capítulo 2, por favor. Y vamos a ver lo que dice aquí acerca de la infancia del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 2. Y les voy a leer lo que dice el verso 40 primero. Lucas 2:40 dice lo siguiente. Voy a leer el 39, Lucas 2, 39 y 40. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño, está hablando del Señor Jesús, dice: y el niño
crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Eso es lo que está hablando acerca del Señor Jesucristo. Y poco antes nos está narrando que el Señor Jesús era muy pequeño. Dice en el verso 21, cuando dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Esto que estamos leyendo, o este contexto que estamos leyendo, es cuando el Señor Jesús tenía 8 días de nacido, y entonces van al templo y lo presentan, y está ahí una mujer que se llama Ana, profetiza, y entonces se da toda una situación. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía. Obviamente hay un salto, ¿no? Entre esos 8 días, y cuando dice, y el niño crecía y se llenaba, dice, y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ahora vamos a ver lo que dice aquí mismo en este capítulo, pero nos vamos a saltar hasta el verso 52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Esto que les acabo de leer es cuando el Señor Jesús ya tiene 12 años. Dice aquí en el verso 42, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. El Señor Jesús aquí ya tenía 12 años, suben a una fiesta, que es cuando sus padres van de regreso y él se queda ahí en el templo y comienza a hablar con los escribas, con los que estaban ahí en el templo. Y entonces cuando lo encuentran sus padres, le dice en el verso 49, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Yo creo que recordamos esta historia un poquito. En el verso 46 dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. De ahí nos saltamos hasta el 52, donde dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces vemos cómo desde niño el Señor Jesús comenzó a adquirir sabiduría. Eso es la importancia que tiene la sabiduría en nuestra vida. Y les decía, todo el libro de Proverbios está lleno de esa sabiduría, pero el Señor Jesús es mayor que aún que el que escribió ese libro. Ahorita lo vamos a ver también. Entendemos que la mayor parte del libro de Proverbios la escribió el rey Salomón, y una porción también la escribió una persona que se llama Agur y otro que se llama Lemuel. Son dos de los que participaron también en escribir solo una pequeña porción del libro de los Proverbios. La gran mayoría, cerca de 29 capítulos, los escribió el rey Salomón, y solo uno se le atribuye a Lemuel y otro a Agur, si no mal recuerdo, pero la cifra es muy, muy cercana a ello, ¿no? Que el rey Salomón escribió cerca de 29 proverbios, es decir, de 29 capítulos de los 31, porque la Biblia dice que escribió más de 5,000 proverbios o algo así menciona, no recuerdo ahorita muy bien la cifra, pero escribió miles de proverbios. Pero hablando de los capítulos que tenemos nosotros en la Biblia, son 31 capítulos los de Proverbios, y el rey Salomón habría escrito 29 aproximadamente de esos 31. Pero bueno, el Señor Jesús nos habla aquí entonces que era un hombre, bueno, ya un niño, mejor dicho, un niño que crecía en sabiduría y que se estaba llenando de la sabiduría de Dios, estaba cumpliendo también lo profetizado en Isaías, que reposaría sobre él un espíritu de sabiduría. Ahora, si me acompañan, por favor, vamos a Mateo 12 para que veamos cómo el Señor Jesús tenía una sabiduría aún mayor que la que podemos encontrar en el rey Salomón. Una historia muy conocida del rey Salomón donde nos habla de esa sabiduría es cuando le presentan a estas dos mujeres que se están peleando a un niño, y una decía, no, es mi niño, y la otra decía, no, este es el mío, el que se murió era el de ella, y están en esa discusión. Cada una de estas mujeres había tenido un hijo, pero el hijo de una de ellas muere, y entonces el niño vivo se lo pelean, y entonces llevan el caso ante el rey Salomón, y discutían eso, no, este niño es el mío y el que se murió es el de ella, y la otra decía lo mismo, no, 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 el mío es este y el que se murió es el de ella. Y entonces el rey Salomón dice, tráiganme una espada, y dice, ahora partan al niño a la mitad y denle la mitad a cada una de las mujeres. Y entonces una de ellas dice, no, 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 denle a ella el niño, ¿no? Y la otra dice, no, no, pártanlo, que sea la mitad para cada una. Y entonces el rey Salomón dice, denle a esta mujer a la que dijo que le dieran al otro, dice, denle a ella el niño, porque ella es la madre, ¿no? Imagínense qué iba a sentir la mamá de ver cómo partían a su hijo, y la otra, como de por sí su hijo ya estaba muerto, dice, pues que partan también al de ella, ¿no?
Entonces ahí vemos la sabiduría y la gente se admiraba de lo que hizo el rey Salomón en ese caso. Hay una historia similar donde me habla también de la sabiduría del Señor Jesús, algo solamente parecido, ¿no? No estoy comparando la historia, pero es cuando llevan a la mujer que dicen que fue, que la agarraron en el acto mismo del adulterio y están ahí, no, pues Moisés nos mandó a apedrearla y tú qué dices. Y el Señor Jesús con esa sabiduría de la que hablamos les dice, bueno, el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. No hay una respuesta más sabia que pudiera haber dado el Señor Jesús, sino esa, ¿no? Yo creo que otra respuesta que hubiese o cualquier otro comentario que hubiese hecho habría levantado ahí todo un problemón, ¿no? Una revuelta ahí, pero de una respuesta sumamente sabia. ¿Está bien? Moisés dice eso, ¿tienen razón? Pues el que esté libre de pecado, entonces cumpla la ley de Moisés. Obviamente nadie estaba libre de pecado, ¿no? Es una respuesta muy sabia. Pero entonces vemos aquí en Mateo, les dije que me acompañaran a Mateo 12:42, discúlpenme, no les dije, creo que la cita completa, ¿no? Mateo 12:42. Y vamos a ver lo que dice aquí. Dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿De quién está hablando el Señor Jesús cuando dice más que Salomón? Pues de sí mismo él está diciendo, yo soy más que Salomón. Y obviamente cuando se refiere a más que Salomón, se refiere más en todos los aspectos, incluido la sabiduría. Y qué curioso que lo que menciona el Señor Jesús es que dice, esta reina vino para oír la sabiduría de Salomón y más que Salomón. Obviamente podemos también decir, y más sabiduría hay en mí que la que hubo en Salomón. Eso es claro, ¿no? Porque el Señor Jesús, recordemos que en algún momento hablamos de los atributos de Dios y decíamos que no podemos exagerar ninguno de los atributos de Dios. Cuando decimos que Dios es santo, Él es el más santo, y Dios no nos va a decir, no, bueno, sí soy santo, pero pues no tan santo. No, claro, Él es el más santo. Si nosotros decimos, Señor, tú eres el más perfecto, claro que lo es. Dios no nos va a decir, bueno, sí soy perfecto, pero no tan perfecto. No, claro que es el más perfecto. Lo mismo con la sabiduría acerca del Señor Jesús. Nosotros podemos decir abiertamente, él es el más sabio, muchísimo más sabio que Salomón, y claro que lo es. No podemos exagerar ninguno de los atributos de Dios, y obviamente en este caso hablando del Señor Jesús y de su sabiduría, cuando él dice, y aquí más que Salomón, podemos también entender, y él es mucho más sabio que el rey Salomón y que cualquier otra persona, que incluso todos los sabios juntos del mundo, él es más sabio. Entonces aquí el mismo Señor Jesús dice, he aquí en este lugar, hablando de sí mismo, alguien más grande que Salomón, y obviamente era él el más grande y también por consecuencia pues el más sabio. Y aquí mismo en Mateo, un poquito más adelante en el capítulo 13, vamos a ver qué es lo que sucede en este pasaje. Les voy a leer a partir del verso 53, Mateo 13:53. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? La gente se admiraba, se maravillaba, es la palabra que utiliza aquí, y decía, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Pues de Dios, ¿no? Era la sabiduría que como Dios, él tenía al ser Dios, pero también la sabiduría que por medio del Espíritu él había recibido, pues dice que recibiría o reposaría sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría. Entonces podemos ver la sabiduría que tenía el Señor Jesucristo y que nosotros también debemos tener. Es una sabiduría a la que también nosotros debemos de apuntar o debemos de anhelar esa sabiduría, pues como les decía hace un momento, la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el temor de Jehová es apartarnos del mal, es lo que dice en un pasaje que vamos a leer ahorita en un momento. Entonces es bien importante que también nosotros tengamos esa sabiduría. Vamos ahora a leer un pasaje que es un poquito largo, pero donde nos habla, podemos ver plenamente la sabiduría del Señor Jesús, 3 movimientos en cierta manera de pensamiento, si podemos decirlo así, aunque eran enfocados a cosas religiosas, pero tanto saduceos, herodianos, fariseos, en algún momento se van ese grupo de gente que habían consultado entre ellos, yo creo que los representantes de cada uno de esos movimientos se juntaron, es decir, los más
que tenían mayor conocimiento dentro de su área, que eran herodianos, saduceos, fariseos, se juntan, entre ellos platican y dicen, vamos a preguntarle esto, ¿no? Le hicieron preguntas muy, pero muy como, como para hacer caer al Señor Jesús en algo, y el Señor Jesús les contesta de una manera impresionante. Vamos al Evangelio de Marcos, adelantito donde estamos, después de Mateo sigue Marcos. Marcos, haciendo un pequeño paréntesis, es un evangelio muy dinámico. A mí me gusta mucho este evangelio. Aparenta ser cortito porque son solamente 16 capítulos, pero son capítulos también algunos extensos. Pero también la dinámica de Marcos es muy padre, ¿no? Comienza en el capítulo 1, dice principio del evangelio de Jesucristo, y empieza como a tomar ese ritmo. Y después dice en el verso 9, aconteció en aquellos días, verso 10 dice, y luego cuando salió, verso 12, y luego el Espíritu después fue andando junto al mar, y vemos cómo va como de una escena a otra escena, a otra escena, como si nos estuvieran pasando fotografías de todo lo que hizo el Señor Jesús, y es un evangelio así bien dinámico, ¿no? Y entraron en Capernaum al salir de la sinagoga, cuando llegó la noche, levantándose muy de mañana, va este evangelio así, parece que lleva prisa, Marcos, por contarnos todo lo que sucede, ¿no? Y vamos a ver lo que dice en el capítulo 11. Vamos a leer Marcos 11. Vamos a ver aquí la sabiduría del Señor Jesús. Vamos a ver esa sabiduría en acción, si podemos decirlo así. Marcos capítulo 11. Les voy a leer lo que dice a partir del verso 27. Marcos 11, 27, es gente que llega a preguntarle acerca de la autoridad del Señor Jesús. Dicen, ¿con qué autoridad haces esto, no? Dice, volviendo entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Si se están apuntando, deberían de apuntar estos tres. Vinieron los principales sacerdotes, escribas y ancianos, ¿sale? Dice, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ellos cuestionan al Señor Jesús y le dicen, bueno, está bien, quieren que yo les responda con qué autoridad, pero respóndanme antes ustedes esto, el bautismo de Juan, ¿de quién era? Entonces esa pregunta igual está llena de sabiduría porque los puso, como se dice coloquialmente, en jaque, ¿no? Ellos decían, si decimos que del cielo, nos va a decir que por qué no le creímos, y si decimos que era de la gente, que era del mundo, que no era del cielo, que era de la tierra, entonces la gente nos va a apedrear porque ellos sí creen que Juan el Bautista era un enviado de Dios. Entonces ellos dicen, no, pues no sabemos, y pues entonces yo tampoco les respondo, ¿no? Vemos ahí esa sabiduría del Señor Jesucristo en acción. Después aquí mismo en Marcos 12, bueno, es decir, en Marcos, pero ahora en el capítulo 12, vamos a ver la que le cuestionan al Señor Jesucristo acerca del tributo que se tenía que dar. Voy a leer, que se tenía que dar, Marcos 12, voy a leer del 13 al 17, dice, y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Hace rato vimos que eran sacerdotes, ancianos y principales, si no mal recuerdo, aquí están herodianos y fariseos, dice. Viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaban de él. Aquí vemos también cómo el Señor Jesús, con esa sabiduría que él tiene, les dice, bueno, a ver, denme la moneda para que les diga de quién es, ¿no? A quién hay que dar tributo. Entonces dice, bueno, ¿de quién es la imagen de César? Pues denle a César lo que le corresponde y a Dios lo que le corresponde. Entonces, lo que ellos planeaban hacer es que si él decía no es lícito dar tributo, entonces lo iban a acusar con los romanos
de que él se negaba a pagar el tributo. Por otra parte, si decía, sí, sí, es lícito dar tributo a César, entonces lo podían acusar con los principales de las sinagogas y los religiosos diciendo, él nos manda a que demos tributo a César y que no demos tributo a Dios. Entonces, la forma en que el Señor Jesús responde también es la más perfecta que pudo haber respondido, ¿sí? Aquí vemos ya también dos grupos más, ¿no? Los fariseos y los herodianos. Después, en el verso 18, dice, entonces vinieron a él los saduceos. Aquí se une un grupo más, ¿no? Los saduceos ahora le van a preguntar, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, maestro, y le hacen no lo leo todo por cuestión de tiempo, pero le dicen, hubo 7 hermanos, uno se casó y tuvo pues, su esposa, pero después se murió y no tuvo hijos, y la ley de Moisés manda que su hermano debe casarse con ella para que pueda levantar descendencia al hermano, pero él también muere y después se casa con el otro hermano y así con los 7. Dice, entonces cuando resuciten, ¿de quién va a ser ella esposa? Pues los 7 hermanos en algún momento la tuvieron como esposa. Y entonces la pregunta se la hace en el verso 23, dice, en la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Dice, ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. También les contesta de una manera en que entre fariseos y saduceos siempre había esa polémica entre que si hay o no hay resurrección. En algún momento cuando el apóstol Pablo lo arrestan y lo tienen ahí entre una multitud, y él se da cuenta que parte de la multitud eran saduceos y otra parte eran fariseos, también con la sabiduría que Dios le dio al apóstol Pablo, él comienza a hablar de la resurrección de Cristo, y entonces lo que él en su mente o lo que él planeaba hacer era crear una división. Tanto fariseos como saduceos estaban en contra de Pablo, pero cuando él habla acerca de la resurrección, entonces los saduceos dicen, no, no hay resurrección, y los fariseos, no, sí hay resurrección, y entonces divide a la multitud, y entonces se enfocan en pelear entre ellos, y como que hacen a un lado al apóstol Pablo, ¿no? Entonces, bueno, pero esa es otra historia. Bien, después, a partir del verso 28, le preguntan al Señor Jesús acerca del gran mandamiento. Dice aquí, acercándose uno de los escribas, aquí aparece otro grupo más, ya vimos ancianos, sacerdotes, fariseos, herodianos, saduceos y ahora los escribas, ¿no? Dice, acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle, ya ni sacerdotes, ni fariseos, ni herodianos, ni saduceos, ni escribas, nadie le preguntaba, porque a todos les respondía muy bien y los dejaba callados. Ellos no podían responder a lo que él les decía. Y esto lo podemos ver en el pasaje que sigue, en el verso 35. Dice, enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Esto también se lo pregunta en algún momento a las personas, ¿no? Díganme de quién es hijo el Cristo. Y ellos dicen, pues de David. Dice, ¿cómo va a ser de David si David mismo le llama Señor, ¿no? Entonces vemos la sabiduría que tenía el Señor Jesucristo aquí en acción, en estos, dejando callados a estos grupos de personas que llegaron a cuestionarle acerca de diferentes situaciones, y a todas respondió muy bien, pues con la sabiduría que él tenía, ¿no? Ahora vamos rápidamente, porque ya nos queda poquito tiempo,
Ya vimos aquí la sabiduría del Señor Jesús en acción. Ahora les voy a pedir que me acompañen a Proverbios. Ahora sí vamos a Proverbios. Y vamos a ver cuál fue el propósito de que se escribieran los proverbios de Salomón. No sé cuántos libros en la Biblia digan tal cuál es el propósito de que se haya escrito ese libro, pero al menos voy a mencionar dos. Uno de estos es Proverbios, el otro es el Evangelio de Juan, y vamos a ver la importancia del por qué están escritos esos libros. Proverbios capítulo 1. Dice a partir del verso 1, Proverbios 1:1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, que comienza diciendo que son los proverbios que escribió Salomón, hijo de David. Y vean el motivo de los proverbios: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Ese es el motivo de que se hayan escrito los proverbios de Salomón, conforme a lo que aquí dice, que fueron esos proverbios de Salomón para entender sabiduría, doctrina y todo lo que les acabo de leer, ¿no? Y en el verso 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, que es lo que les mencionaba hace un momento. La sabiduría y el temor de Dios van muy de la mano. La sabiduría nos va a llevar a hacer todo lo bueno que dice ahí arriba: entender sabiduría, doctrina, razones prudentes, consejos, justicia, juicio, y el temor de Dios nos va a hacer apartarnos del mal. La Biblia dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, el propósito de este libro de sabiduría, así como el Señor Jesús tuvo esta sabiduría que lo llevó a entender doctrina, pues Él le explica a la gente en el caso de los saduceos les dice: a ver, ustedes se equivocan interpretando las escrituras, pero el Señor Jesús las interpretaba correctamente por la sabiduría que había en Él, así también como dio consejos, como en algún momento hizo justicia, hizo juicio, fue equitativo con las personas, en fin. Podemos ver cómo el Señor Jesús refleja claramente esta sabiduría en su vida y en muchos otros pasajes que podemos leer. Y es muy importante que también tú y yo tengamos esa sabiduría. Y en el libro de Santiago nos habla de que nosotros le podemos pedir a Dios sabiduría y Él nos la da. Ahorita lo vamos a leer. Solamente quiero que se queden con esto que acabamos de mencionar en cuanto a el por qué está escrito el libro de Proverbios, y es para entender sabiduría, doctrina y todo lo que acabamos de ver, y es importante también para nosotros. Eso no es exclusivo al Señor Jesús, que digan solo Él tenía esa sabiduría, sino que también tú y yo debemos de tener esta sabiduría. Les voy a leer nada más como un paréntesis lo que dice acerca del Evangelio de Juan, que es otro de los que se menciona por qué está escrito ese Evangelio. Y el Evangelio de Juan es bien interesante, que dice en el capítulo 20, verso 31, dice: pero estas se han escrito, hablando de las cosas que narra Juan, dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Estas palabras son muy escogidas, no las dijo así al azar, ¿no? Para que creáis que Jesús es el Cristo. Recuerden que Cristo no es un nombre propio, sino significa el ungido, o el enviado, o el elegido, o el Mesías, ¿no? Entonces dice: esto se escribió para que crean que Jesús es el Cristo, el Mesías, aquel que Dios había de enviar. Y después dice: el Hijo de Dios, ahí lo confirma, ¿no? Dice: para que vean que Él es el ungido, el Hijo de Dios. Dice: y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio de Juan tiene ese propósito, que creamos que realmente Jesús, el hombre que estuvo aquí en la tierra, al mismo tiempo era el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Solamente es este pequeño paréntesis, ¿no? Pero ahora sí, Santiago, con esto vamos a terminar. Santiago capítulo 1, verso 5, dice lo siguiente: y si alguno, bueno, voy a leer desde un poco antes, del verso 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será
dada, porque es que Dios nos da la sabiduría así sin reproche, como sin medida, ¿no? Dice, da abundantemente y sin reproche, porque Dios mismo sabe la necesidad que tenemos todos nosotros de ser sabios para poder hacer las cosas que Él nos pide que hagamos, para, como veíamos también hace un rato, para entender la doctrina, para entender los dichos de los sabios, todo eso es importante. Por eso es importante la sabiduría y también para que como la sabiduría va muy de la mano con el temor de Jehová, apartarnos del mal. Entonces, cada uno de nosotros debemos de ir en busca de esa sabiduría. Yo lo que les podría aconsejar es que lean los proverbios. Los proverbios, les decía, son 31 capítulos. Si leen un capítulo diario, solo un capítulo en un mes, habrán leído una vez el libro de proverbios y al final del año lo habrán leído 12 veces. Estaremos adquiriendo esa sabiduría. Y por último, en el capítulo 3 de Santiago 3 del verso 15 al 17 dice lo siguiente. Bueno, el verso 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que nosotros debemos de buscar. Les decía que hay dos tipos de sabiduría. La otra es la que se menciona en el verso 15. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Hay una sabiduría diabólica, pero esa no la queremos nosotros. Nosotros queremos la sabiduría que desciende de lo alto. Así es que pidámosle a Dios esa sabiduría y Él nos la va a dar abundantemente y sin reproche. Y aquí vimos al Señor Jesucristo revelado en el libro de Proverbios mediante la sabiduría. Que Dios les bendiga, cuídense mucho, busquemos la sabiduría, leamos los proverbios. Gracias por acompañarnos en la enseñanza de hoy. Esto es Lámpara y Lumbrera. Nos vemos pronto.